A continuación, escucharemos la disertación del doctor Jorge Luis Acevedo Cabello, quien abordará el tema Evolución del campo de temperaturas y su relación con la microestructura de solidificación en el proceso de colada continua en aceros. La trayectoria académica del doctor Acevedo es la siguiente. Académico del Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de Santiago de Chile. Jefe de área de manufactura y automatización. Jefe de carrera de Ingeniería de Ejecución en Mecánica. Doctor Ingeniero Ph.D., Filósofa y Doctor por sus siglas en latín, Universidad Politécnica de Cataluña, España. Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad de Santiago de Chile, siendo las líneas de investigación principales la simulación numérica de problemas de transferencia de calor y la optimización de procesos térmicos. En esta charla fungirá como moderador el doctor Francisco Reyes. Dejamos el uso de la palabra al doctor Acevedo. Buenas tardes, doctor Jorge. Muy buenas tardes, doctor Francisco Reyes. Antes de empezar ya quisiera agradecer, ya voy a dar los agradecimientos al final, por esta invitación, ya, o sea, para mí es muy grato estar con ustedes, le tengo mucho cariño al país México, así que créanme que de todo corazón, para mí es muy grato compartir estos conocimientos, y asimismo, bueno, ojalá con los colegas y el doctor Francisco Reyes podamos en un futuro, sobre todo que ahora la tecnología y el uso de las tecnologías online lo permiten, ya, ojalá poder colaborar en proyectos, incluso guía de memorias de título y bueno, todo lo que conlleva, digamos, los ámbitos de la investigación. Así que bueno, procedo a presentar, me da el pase, doctor Francisco, puedo comenzar, ¿cierto? Adelante, adelante, muy amable, gracias por su tiempo y gracias. bueno, ahorita platicamos. Adelante, gracias. Sí, muy bien. Voy a presentar el trabajo ya denominado por título Evolución del campo de temperaturas y su relación con la microestructura de solidificación en el proceso de colada continua en aceros, ¿ya? Este trabajo básicamente tiene como base lo que quizás yo desarrollé en mi tesis doctoral, ya cuando fui estudiante de doctorado en España, Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, y digamos también se presentan resultados de trabajos posteriores realizados en conjunto con estudiantes del Departamento de Ingeniería Mecánica del cual soy académico, ¿ya? Bueno, ya más o menos me presentaron. Es importante señalar que este que está aquí es mi correo electrónico por si alguien quisiera escribirme, ¿ya? Bien, como breve introducción, ya yo vivo en Santiago de Chile, ya en el mapa está situado ahí hago un zoom de Santiago y pertenezco a la Universidad de Santiago de Chile, de donde soy académico, jornada completa. Ya nuestro campus tiene 335.000 metros de ciudad universitaria, tiene una trayectoria de 171 años y cuenta con 379 laboratorios de investigación, ¿ya? Bien, en cuanto más o menos a los contenidos y básicamente objetivos que han estimulado, digamos, todos estos resultados, ya son los siguientes, ¿ya? Todo más o menos está en torno al proceso industrial de fabricación de aleaciones, de acero particularmente, a través de la colada continua, ¿de acuerdo? Entonces, los objetivos más o menos que voy a ir revisando son simular la evolución del campo de temperaturas, medir experimentalmente la microestructura de solidificación, simular los espaciados dendríticos primarios y secundarios, analizar efectos de parámetros en la transferencia de calor y microestructura de solidificación,
estudiar las asimetrías del flujo de calor, implementar una metodología de optimización de procesos y, por último, proponer un modelo que permita determinar la segregación química. En el desarrollo de la presentación podemos ir comentando, digamos, los conceptos. Bueno, si alguien tiene una pregunta que le parezca importante, me puede interrumpir, no es ningún problema, ¿ya? Así que encantado la respondo. De manera muy breve voy a explicar en qué consiste el proceso de colada continua. ¿Ya? El proceso de colada continua, para que ustedes se hagan una idea, a nivel mundial es más o menos el proceso que se utiliza más o menos en un 90% para la fabricación del acero. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que nos entrega este proceso es un producto semi-elaborado, ¿ya? Se le llama producto semi-elaborado a aquellos productos que, digamos, pasan por toda la fase siderúrgica y después digamos, puestos en el mercado como producto semi-elaborado, tienen múltiples aplicaciones, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Ya básicamente se tiene una cuchara. Acá yo a los estudiantes les digo que esto es como la olla de la cocina, donde uno hace una cazuela, ¿ya? Entonces acá se mezclan todos los metales que yo necesito para generar esa aleación, ¿ya? Entonces, la aleación en este caso puede digamos, venir por ejemplo, de la combinación de material reciclado como chatarra y cosas por el estilo, ¿ya? O derechamente del mineral de hierro con digamos, los elementos aliantes necesarios para generar el acero. Entonces, básicamente se tiene el material líquido, ¿ya? En la cuchara, ¿ya? Este material líquido es vaciado a través de una busa de descarga, la cual, digamos, lleva el material líquido a un elemento que se llama el distribuidor, ¿ya? Normalmente en las acerías hay más de una línea de colada continua, ¿ya? Entonces acá, digamos, en esta fase del proceso, digamos, comienza, digamos, el proceso básicamente de colada continua, ¿ya? Donde acá el material líquido es vaciado a un elemento mecánico que se conoce como molde, ¿ya? Y la función del molde en una primera etapa es extraer la cantidad de calor necesaria para poder generar, digamos, la salida del molde, porque piensen que esto se va moviendo, es dinámico, es continuo, ¿ya? Para generar en la salida un cascarón, ¿ya? Imagínense como un vaso lleno de agua, o sea, ese es el efecto que se forma aquí, donde alrededor, digamos, tenemos un espesor de material sólido recién solidificado, ¿ya? El cual tiene que tener la fuerza suficiente para resistir lo que es la presión ferrostática que ejerce el material líquido que está al interior, ¿de acuerdo? Todo esto que está pintado con un color más claro correspondería al material líquido. Ya normalmente también se tienen zonas de enfriamiento en línea, ya básicamente todas estas zonas de enfriamiento que vienen aquí son zonas donde el material es enfriado con spray de agua pulverizada, con rociadores, ¿ya? Y bueno, aquí el material pasa por diferentes etapas de enfriamiento hasta que ya el material está totalmente solidificado, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos aquí ya no queda presencia de material líquido, ¿ya? Y aquí el material básicamente es cortado con un proceso que se conoce como oxicorte. Entonces, de esa manera se van generando y se van apilando lo que se conoce, por ejemplo, según la sección, las palanquillas de este proceso, ¿ya? Es importante señalar que desde la perspectiva de la transferencia de calor podemos obtener, por ejemplo, la distribución de temperatura, ya esto con metodologías numéricas, ¿ya? Y en la parte experimental se puede, a través de la microscopía y bueno, y de todo el procedimiento que conocen muy bien los metalúrgicos, ya llegar a poder observar la microestructura de solidificación. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que aquí se puede relacionar el mundo numérico con la parte experimental. ¿Ya?
Para poder abordar desde el punto de vista numérico el proceso de colada continua, he desarrollado este esquema aquí, donde, claro, claramente yo tengo que dividir el proceso de transferencia de calor en 3 zonas. La primera zona es la zona del molde, la segunda zona corresponde a la zona de rociadores y la tercera zona corresponde a la zona libre, ya donde básicamente predomina el fenómeno de radiación, ¿ya? En la zona de rociadores ya básicamente predomina lo que es el fenómeno de convección, ¿ya? Y esto nos da un poquito la pauta para ver cuál es el modelo que vamos a utilizar en la condición de frontera para poder simular la transferencia de calor. 2 parámetros importantes que son parámetros de operación del proceso es precisamente lo que es la temperatura de colada, ¿ya? Y la velocidad de colada. Entonces es aquí donde, por ejemplo, para el caso donde estamos hablando de acero, escuchaba con atención la presentación anterior, toma real relevancia el uso del diagrama de hierro-carbono, porque, por ejemplo, esta temperatura para tener el material líquido, ya tiene que estar por sobre el punto de fusión del material, ¿ya? Entonces, eso nosotros lo podemos de alguna manera averiguar mirando el diagrama de hierro-carbono, ¿ya? Luego nosotros tenemos le voy a pedir a alguien que apague el micrófono que se escucha una música. Bueno, lo importante que para poder, digamos, realizar la modelación ya con métodos numéricos es necesario realizar la implementación de la ecuación de balance de energía, ya el calor específico equivalente ya es implementado. Permítame, doctor, permítame. Sí, chicos de la producción, ¿tienen identificado qué está pasando? Sí, es el ingeniero Jaime. Me parece que se le activa por error su micrófono. Ok, si lo apoyan, por favor, para apagarle. Gracias. Sí, pensé que Perdón, se estaba doctor. poniendo... Sí. No. Sí. Bien. Ya, entonces, bueno, para poder implementar, digamos, numéricamente es necesario conocer los modelos clásicos, ya que en este caso corresponden a la ecuación de balance de energía, donde si queremos incorporar el efecto de la solidificación es necesario implementar en el calor específico un término que considera, digamos, el calor latente de solidificación. Asimismo, es importante implementar las condiciones de borde ya a través de flujos de calores impuestos, digamos, en el contorno de la palanquilla. Bueno, chicos, aquí... perdón, doctor. Chicos del control, ¿nos pueden hacer favor de apoyar con esto? Por el momento no tenemos la posibilidad de apagar el micrófono del profe Soria. Ok. Perdón, doctor, adelante. Perdón. Sí, no hay problema. Sí, son las cosas que a veces pasan, ¿no? Ya, entonces, bueno, voy a seguir nomás con el ruido ambiente. Yo creo que es parte de las dificultades que se pueden presentar en... Sí, hay una pregunta ahí, a ver... Ah, ya, ok. Nos piden sacarlo de la reunión, pero bueno, el control lo tiene por ahí, creo, el administrador. A ver ahorita que nos apoye. Ya, entonces, bueno, es para poder implementar, digamos, desde el punto de vista de alguna metodología numérica, en este caso la metodología que yo utilicé es el método de los elementos finitos, que es ampliamente conocido, y para que, yo sé que aquí hay muchos estudiantes, para que ustedes sepan, ya la metodología del método de los elementos finitos es una metodología numérica, ¿ya? Y como metodología numérica, usted la puede implementar en cualquier problema y en cualquier física del problema, ¿ya? Entonces, en este caso, el método de elementos finitos se implementa para resolver en el proceso colada continua la transferencia de calor, ¿de acuerdo?
Entonces, es importante cuando uno va a hacer un estudio de este estilo, por ejemplo, aquí yo tengo la palanquilla, ¿de acuerdo? Y la palanquilla está en su sección transversal. Entonces, si yo considero de alguna manera una combinación de los flujos de calor en el contorno que me permitan hacer un estudio simétrico desde el punto de vista numérico, yo puedo solamente estudiar un cuarto de palanquilla, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos observando aquí son precisamente las condiciones de borde del problema, ¿ya? Bueno, aquí un poquito más el detalle, que básicamente estas son las condiciones de simetría y estas son las condiciones de borde debido a cada zona de enfriamiento del proceso. No voy a entrar en mucho detalle en la modelación numérica, solamente para que sepan la médula del método de elementos finitos. Ya aquí está lo que se resuelve, digamos, todo el problema numérico. Ya esas simulaciones de colores que uno ve se reducen al final a un sistema matricial global que es el que vemos aquí, ¿ya? El cual numéricamente es resuelto a través de cada una de estas ecuaciones de aquí, ¿de acuerdo? A lo largo de la historia, ya en términos de revisión bibliográfica, existen diferentes modelos, por ejemplo, para simular la extracción de calor en el molde del proceso. ¿Ya? Y lo que hay que tener en cuenta que estos modelos han sido propuestos, digamos, para máquinas de colada continua particulares, ¿ya? Entonces ahí no hay que confundirse porque yo he leído muchos autores que dicen ocupamos el modelo de Sabat y Pritchard pensando que es un modelo que se puede adecuar a cualquier máquina, y la verdad que lo ideal para implementar estos modelos es que uno lo apoye con mediciones experimentales, ¿ya? Del mismo modo para la zona de enfriamiento con rociadores de agua, ¿ya? Básicamente lo que uno tiene que calibrar es el coeficiente pelicular, ¿ya? Entonces, por eso que aquí podemos observar que el coeficiente pelicular está en función, por ejemplo, del flujo de agua de los rociadores, está en función de la temperatura del agua, ¿ya? Y de algunas constantes en algunos casos, ¿de acuerdo? Pero básicamente un poco lo mismo. Yo para poder encontrar un buen modelo, digamos, tendría que, en la medida de lo posible, hacer mediciones experimentales y calibrar los parámetros de ese modelo, ¿ya? Entonces, aquí hay una foto que me gusta porque se observa, digamos, ya las palanquillas cuando ya básicamente están solidificadas y ya están en la zona de radiación, ¿de acuerdo? También la radiación del punto de vista numérico también da algunos dolores de cabeza. Ya la radiación como estrategia numérica puede ser resuelta, digamos, por lo menos para este problema en particular, puede ser resuelta de una manera lineal y de una manera no lineal, ¿ya? La manera lineal es el camino fácil y la manera no lineal es el camino más complicado. En este caso yo la resolví de manera lineal, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en todo proceso metalúrgico? Y esto yo creo que es un tópico que les puede servir bastante. Es siempre pensar de que los materiales, dado que tienen un volumen, ¿ya? Tienen un volumen, cada punto del dominio va a tener una velocidad de enfriamiento, ¿ya? Entonces, es por eso cuando nosotros miramos al microscopio, por ejemplo, un trozo de palanquilla, nos vamos a dar cuenta que tenemos una gama de microestructuras. Entonces, eso al final del día nos hace pensar de que las propiedades mecánicas, ya o sea, digamos la composición química y las propiedades mecánicas en todo el dominio material, de alguna manera van a variar de un punto a otro, ¿ya? Y esto tiene directa relación con la velocidad de enfriamiento. Entonces, ¿qué tienen que procurar los metalúrgicos y los ingenieros mecánicos? Tienen que procurar hacer una combinación de los parámetros de control del proceso para disminuir, digamos, estas variaciones y hacerlo, ojalá, lo más homogéneo posible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hay una foto que es una foto vista al microscopio, ¿de acuerdo? Y lo que ustedes pueden observar aquí, si usted se fija, es precisamente un acero, ¿ya? Donde esta zona corresponde a la zona que es la primera zona que se enfría, la que está en contacto con las zonas de enfriamiento.
¿ya? Entonces, si se fija, la primera zona que se transforma en sólido es la zona que viene bajando desde el molde, y fíjese la configuración que tiene, que corresponde a lo que se conoce técnicamente como la chill zone, ¿ya? Pero fíjese que hacia el interior se ve una cantidad de ramas dendríticas, ya que, digamos, son características para otras velocidades de enfriamiento, digamos, durante el proceso, ¿ya? Y bueno, y aquí tengo una foto un poquito más ampliada, digamos, o sea, no, más hacia el interior, esta es del centro digamos, por esta zona, ya donde se logran observar claramente las dendritas columnares y con sus respectivas ramas secundarias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante conocer los espaciamientos dendríticos? Porque de alguna manera los espaciamientos dendríticos nos pueden dar una relación con la microestructura de solidificación, ¿ya? Y a su vez, la microestructura de solidificación tiene relación con la segregación que se pueda producir en un material, ¿ya? Bueno, aquí un poco más de lo mismo, ya, o sea, hay una cantidad de modelos matemáticos, pero básicamente la matemática y los desarrollos matemáticos que han hecho los científicos nos permiten decir, mire, el espaciado primario, lo puedo caracterizar a través de parámetros, ya, parámetros del problema térmico y una constante n, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación que al final del día a nosotros nos interesa para poder obtener un valor representativo en el dominio, en este caso, de la sección transversal de palanquilla, ¿de acuerdo? Lo mismo para el espaciamiento dendrítico secundario, si se fija, también depende de un parámetro térmico, ¿de acuerdo? Ahí está definido. Y si se fija, acá tenemos un parámetro que es la temperatura del líquido y tenemos la temperatura del sólido, ¿ya? Esas temperaturas son directamente obtenidas del diagrama hierro-carbono binario, ¿ya? O el diagrama, digamos, equivalente a la aleación que estemos estudiando. Bueno, respecto del concepto de segregación, ¿ya? Respecto del concepto de segregación, ¿ya? Es un concepto bastante, yo diría, bastante complicado abordarlo desde el punto de vista numérico, y pienso yo de que queda mucho camino por recorrer en esta línea de trabajo, ¿ya? Pero lo que yo pude más o menos observar de que los científicos, cuando hablan de segregación, ¿ya? Básicamente la separan en dos grandes grupos. Ellos hablan de lo que se conoce como la macrosegregación, ¿ya? Y la microsegregación. La macrosegregación básicamente hace referencia a la escala que se podría llegar a trabajar, y la microsegregación, si se fija, estamos hablando de una escala mucho más pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, bueno, ¿qué es lo que es la segregación básicamente? ¿No? Entonces, por ejemplo, si ustedes piensan no sé, de repente, no sé, pues, pasan cosas no deseables, a un chico lo segregan, o sea, significa que lo apartan, ¿ya? Con los elementos aliantes pasa lo mismo, ¿ya? O sea, se acumula en algún sector del dominio, se acumula un componente químico en una cantidad a lo mejor no deseada, digamos, para el proceso, ¿ya? Entonces, por eso que la segregación tiene que ser un tema, digamos, que debe estar muy bien controlado, sobre todo en el proceso colada continua, desde el punto de vista de los parámetros de operación, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, puedo lograr entender cuándo un material me aparece con segregación no deseada, puedo capturar, digamos, todos los parámetros que intervinieron en ese proceso, hacer una simulación y ver y comparar, digamos, ahí la simulación con la parte experimental, ¿ya? O sea, ahí se puede jugar bastante. Bueno, también en el ámbito de la microsegregación, solamente voy a mencionar, existen una cantidad de modelos ya importantes que son implementados para describir, digamos, la evolución de la microsegregación durante el proceso de solidificación, ¿ya?
Entonces aquí lo que yo básicamente hago es un poco jugar con algunos modelos. Por ejemplo, hay un modelo que en este caso se llama el modelo Brody-Fleming, ya ampliamente reportado en la bibliografía, ya donde dice, mire, bueno, según el parámetro alfa que usted ocupe, es el grado de segregación que usted va a tener. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer, digamos, conocer la segregación? ¿Ya? Porque de alguna manera, nosotros eso también lo podemos relacionar con el problema térmico. Entonces, bueno, acá nos podemos dar cuenta que un modelo de microsegregación ocupa el espaciado dendrítico secundario. Entonces, ahí es donde hacemos el link entre la transferencia de calor y la microestructura de solidificación. Ya, bueno, hay algunos gráficos para entender cómo evolucionan estos modelos en la medida que el proceso de solidificación se desarrolla. Cuando yo digo que el proceso de solidificación se desarrolla, significa que la fracción sólida se fija acá, en este caso 0, ¿ya? O sea, el material está totalmente líquido y la fracción sólida acá en este caso es 1, ¿ya? Cuando ya el material está totalmente sólido, ¿ya? Entonces, bueno, dependiendo el alfa que usted utilice, ya es como el modelo va a evolucionar, ¿ya? Entonces, bueno, acá a modo de validación y conocimiento de los modelos, ya aquí yo probé y contrasté, digamos, con información científica, ¿ya? Bueno, respecto de la macrosegregación, ya es algo que los metalúrgicos muchas veces pueden observar directamente sin el uso de ningún instrumento. O sea, hay casos extremos donde la segregación claramente se ve, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la segregación? Que lo podemos ver aquí, por ejemplo, lo podemos ver a través, por ejemplo, de esta gráfica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá una empresa está fabricando, una acería está fabricando planchones, que es un producto semielaborado que tiene una sección transversal, en este caso rectangular, y se puede observar la evolución, ¿ya? Se puede observar la evolución de la concentración de carbono en todo lo ancho del planchón. ¿Ya? Esta es una imagen que está reportada en bibliografía, o sea, es verdadera, es experimental. ¿Ya? Entonces, fíjese lo que pasa en el centro del material, debido digamos, a la falta de control en cuanto a los parámetros de operación del proceso. Fíjese que se produce una concentración excesiva en el centro, ¿ya? Lo cual desde el punto de vista metalúrgico y bueno, y su impacto en las propiedades mecánicas del material, esto es algo no deseable, ¿ya? Bueno, respecto de la macrosegregación, también los científicos han elaborado algunos modelos, y por citar algún modelo, aquí por ejemplo hay un modelo planteado con una ecuación diferencial, ¿ya? Y bueno, y sus respectivas curvas de evolución, ¿ya? Según la fracción sólida. ¿Ya? Ahora voy a hablar un poquito en términos muy globales del programa computacional que resuelve todo esto, ¿ya? Básicamente he desarrollado un programa, ¿ya? Que trabaja con el método de elemento finito, ¿ya? El cual yo le he denominado módulo macro, ¿ya? Y esto me resuelve, digamos, el campo de temperaturas del proceso, ¿ya? Lo interesante es que yo puedo aquí resolver la transferencia de calor para cualquier aleación, ¿ya? Cualquier aleación, en este caso estoy pensando en acero, ¿ya? Entonces, cuando digo cualquier aleación, si usted quiere, no sé, 1.1 de manganeso, no sé, 0.8 de carbono, ¿ya? Entonces todo eso el programa lo utiliza al menos en la parte de transferencia de calor para determinar la temperatura líquido, la temperatura sólido, y bueno, y todos los datos necesarios que tengan relación con el cálculo, ¿ya? Y luego hay un módulo micro, ¿ya? Hay un módulo micro que a partir de la información que nos entrega el proceso térmico, somos capaces de reproducir, digamos, una evolución en la sección transversal de los espaciados dendríticos, ¿ya? Y aquí hay un intento, digo un intento porque claro, aquí falta bastante trabajo por seguir desarrollando, ¿ya? Hay un intento de simular lo que es la micro y la macro segregación,
ya a través de un modelo mixto. Ya yo aquí me aventuré un poco en mi doctorado a juntar dos modelos propuestos en la literatura y generar una formulación mixta para, digamos, reproducir, digamos, la evolución de la segregación en función de los parámetros micro y macro del proceso, ¿ya? Entonces, acá básicamente muestro el diagrama de flujo de cómo trabaja este programa de transferencia de calor. Entonces, contamos con un preproceso, bueno, resuelve la matriz de rigidez, el vector de fuerza, hace el ensamblaje, resuelve el sistema y se obtienen los flujos, ¿de acuerdo? Para el módulo micro de microestructura de solidificación se tiene una etapa de preproceso, ¿ya? Se identifican las líneas líquido y sólido, se realiza, digamos, un ordenamiento angular, ¿ya? Ahí hay un tema geométrico. De hecho, por ejemplo, hay cosas tan interesantes como este tema, por ejemplo, dio para una memoria de título de un alumno de pregrado donde yo trabajo, ¿ya? Y bueno, en el fondo lo que hizo, yo le dije, mira, yo aquí hice un algoritmo que funciona de esta manera y no es la más óptima. ¿Ya? Entonces, lo que hizo él fue un algoritmo que realmente funciona fantástico. Entonces, bueno, calcula la posición y bueno, después calcula a través de un módulo micro, ¿ya? Los espaciamientos dendríticos primarios y secundarios. Y bueno, y el diagrama de flujo de segregación ya también pasa por todas las etapas y utilizando un modelo de micro y macro segregación, ya se propone la evolución de la segregación a través de una formulación mixta. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la transferencia de calor, ya dije, más o menos esta es la situación física. Con el método de elementos finitos normalmente se ocupa lo que se conoce como una malla, ¿ya? Aquí yo tengo las palanquillas, ¿ya? Para que se entienda, mire, fíjese la sección transversal, ya este es el dominio físico que estoy estudiando. Cuando yo hablo de un cuarto, yo aquí estoy hablando de un cuarto de palanquilla, ¿ya? Entonces, si se fija aquí junto a la malla con el resultado numérico, si se fija aquí se ve la evolución simétrica, asimétrica del campo temperatura, ¿ya? Entonces, bueno, este estudio fue validado, ¿ya? Este estudio fue validado con reportes bibliográficos, ¿ya? Entonces, en este caso, si se fija, la línea azul es mi resultado y la línea negra es un resultado propuesto en literatura. Siempre es bueno tratar de reproducir lo que hizo el otro para ver que uno anda más o menos cerca, ¿ya? Bueno, básicamente en el programa para poder resolver la transferencia de calor uno tiene que establecer, bueno, todos los parámetros de operación del proceso que están aquí, todos los parámetros de operación del proceso, ya definir los modelos que va a utilizar en la condición de contorno y también definir, digamos, en este caso particular, digamos, los coeficientes peliculares, ya, según la estrategia que uno determine, ya. Aquí se hizo una validación un tanto más compleja, ya lo que aquí se desarrolla, se elige un acero particular, aquí en el artículo lo denominan HI raya 4, ya, y contiene una composición química de 0,63, bueno, recorriendo todos los porcentajes, por ejemplo, silicio 0,21, ya aquí están todos los datos de la máquina, o sea, estos son datos reales de una máquina de colada continua, ¿ya? Donde están claramente definidos los flujos de agua a los rociadores, la longitud de cada zona de enfriamiento, ¿ya? Todos estos datos son incluidos, digamos, dentro del programa, bueno, los modelos utilizados para cada zona de enfriamiento, y con eso, bueno, en este estudio se reproduce, digamos, una evolución de la temperatura, ya el cual es contrastado con el resultado numérico del estudio realizado por Cabrera, quien fue mi tutor y fue tutor también de Francisco, ¿ya? Y también presentó, creo, el día martes, ¿no? Martes por ahí. Bueno, asimismo, ya yo el estudio, por ejemplo, lo desarrollé, y aquí toma real relevancia lo que es el diagrama hierro-carbono, lo desarrollé por ejemplo, para 6A0, ¿ya? Básicamente los 6A0 se identifican por sus respectivas desarrollos de composición química, ¿ya? Por citar algunos, por ejemplo, acá tengo unos aceros de bajo contenido carbono y acá tengo unos de alto contenido carbono.
¿ya? Entonces yo aquí pongo algunas líneas para identificar dónde se pueden situar estos aceros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, según el porcentaje de carbono, un acero aquí en este punto, o por ejemplo, acá, a ver, claro, acá en este, disculpe, acá en este caso con 0,47% carbono en esta zona, ¿ya? Me disculpan si no está muy bien el diagrama, que es un diagrama que lo hice en ese momento, ¿ya? Y bueno, y aquí 0,7% de carbono, ¿ya? Entonces, si se fijan, la importancia de saber la composición química del material, o sea, fíjese que el punto de fusión aquí es una temperatura de 1475 grados, pero fíjese acá, la temperatura de fusión acá es de 1530 grados Celsius, ¿ya? Sabemos que el hierro puro funde a los 1535 grados Celsius, ¿ya? Que sería ese punto de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, toma real importancia tanto para el proceso operativo, ya para el proceso operativo siderúrgico de fabricación del acero, y bueno, y para qué decir, para la simulación también toma una real importancia. ¿Ya? Bueno, esas son las condiciones de borde. Ya normalmente cuando uno hace la presentación física del problema, es importante definir cada uno de los puntos de estudio, ¿ya? Porque en el fondo esta es una plaquita que va a ir viajando a lo largo del proceso y a lo largo del proceso vamos a ir definiendo la evolución del campo de temperatura. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tenemos los parámetros de operación, ya en este caso de estos 6 a 0. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, hay un parámetro que es la velocidad de colada. Entonces, en este caso, tenemos una fluctuación entre 1.38 a 1.81. ¿Ya? Eso desde el punto de vista del proceso es muy relevante porque lo que tenemos que pensar que al final el material líquido tiene que ser cortado, o sea, la palanquilla tiene que ser cortada y en el interior tenemos que tener la garantía de que el material está totalmente solidificado. Y también, aparte de estar solidificado, el material también tiene una cierta calidad desde el punto de vista de la segregación, ¿ya? Entonces, bueno, otros parámetros que son importantes de cada inicio de proceso, ya este es la temperatura a lo cual está el material fundido en la olla, en el primer esquema que les mostré. Entonces, si se fija, también fluctúa entre los 511 a los 576 grados Celsius. ¿Ya? Y luego tenemos los respectivos, digamos, flujos de agua a los rociadores de cada una de las zonas de enfriamiento. Y evidentemente también aquí tenemos la definición de cada una de la geometría, de las longitudes de cada zona de enfriamiento. Bueno, aquí lo que se puede observar así, bueno, de partida a modo general, se ve un desorden aquí de resultados, pero básicamente para poder entenderlo, ya voy a tener evolución de la temperatura, por ejemplo, en puntos que están al interior. O sea, si usted se imagina la sección cuadrada de la palanquilla, un nodo interior, por ejemplo, va a tener un enfriamiento que es relativamente continuo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si usted tiene un nodo que está en el exterior, o sea, en contacto directo con cada una de las zonas de enfriamiento, ya la parte térmica acusa inmediatamente cualquier cambio en la zona de enfriamiento. Entonces, si usted se fija, aquí estamos pasando de una zona a otra zona de enfriamiento. Cuando yo digo una y otra zona, por ejemplo, en el caso de las zonas de rociadores de agua, lo que estoy diciendo es que estamos variando el flujo de agua de los rociadores, ¿ya? Entonces, en el fondo, acá la conclusión que yo puedo sacar de estas gráficas, y es lo relevante para todos ustedes, es que la evolución del punto de vista térmico de un material que usted está mirando con sus propios ojos, ya el proceso completo, en el interior tiene una evolución totalmente distinta a la evolución térmica que tiene en el exterior. Ahora, si sumado a esto nosotros entendemos de que el proceso térmico tiene una influencia en la parte metalúrgica, ¿ya? Y la parte metalúrgica, ¿ya? Aquí, bueno, yo le echo la culpa a los metalúrgicos son responsables de las propiedades mecánicas, ¿ya? O sea, según cómo es la variación que yo tengo, digamos, de la parte metalúrgica, ¿ya? En términos de composición química, segregación, ¿ya? Transformación de fases, ¿ya?
claro, eso también va a tener una influencia en lo que son las propiedades mecánicas del material, y eso va a determinar, va a tener, digamos, una incidencia en los procesos posteriores, ¿ya? Entonces, por eso a veces, en los procesos posteriores, es a veces necesario hacerle tratamientos térmicos, relajar tensiones, para homogeneizar la microestructura, bueno, y a veces, derechamente, desechar el material porque no da el ancho con la calidad, ¿ya? Bueno, en términos de los resultados, ya acá obtenemos algunos resultados del punto de vista térmico. Si se fija a lo que yo les he hablado todo el rato, cuando yo hablo de velocidad de enfriamiento, en realidad lo que estoy diciendo, la variación de la temperatura con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de los tratamientos térmicos, por ejemplo, una velocidad de enfriamiento rápida podría ser, por ejemplo, en agua, ¿ya? O una velocidad de enfriamiento lenta podría ser en aire, ¿ya? En el aire circundante, ¿de acuerdo? Bueno, acá tenemos 3 parámetros térmicos que son utilizados precisamente para después, posteriormente, alimentar, digamos, los modelos de microestructura de solidificación. Mire, acá esta presentación de resultados acá es muy interesante porque nos señala el efecto que tienen los parámetros de control en la evolución, en este caso, de la temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pensando en el nodo origen, estoy pensando en un mismo material, con la misma composición química, y lo único que estoy variando es la velocidad del proceso. Fíjese cómo varía la evolución de la temperatura en el nodo origen. Fíjese ahora si yo, para un mismo material, lo que yo varío son los flujos de agua de los rociadores, ¿ya? Fíjese el efecto que podría tener, por ejemplo, en el nodo origen. Ahora, en el nodo origen, por ejemplo, el efecto de la temperatura de colada, o sea, la temperatura en la cual comienza el proceso. Fíjese el efecto. Bueno, y ahí en este caso el efecto del porcentaje de carbono también tiene un efecto, ¿ya? Entonces, es importante entender que cualquier variación que usted haga en su proceso va a tener un efecto directo en la cantidad de segregación y en la calidad del material, por supuesto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuevamente, y aquí se ve más clarito, si usted se fija, este es un nodo que está en el contorno de la palanquilla, ¿ya? Entonces, bueno, hay algunas preguntas, parece. Ya, voy a detenerme un poquitito a responder algunas preguntas. Doctor, si quieres las vemos ahorita al final para que vayamos una por una, ¿sí? Ya, perfecto. Quedan 5 minutos. ¿Sí? Me parece, ya. Gracias. Ok, entonces, bueno, si usted se fija, acá se observan los efectos, ¿ya? El efecto del flujo de agua, los rociadores, el efecto de la temperatura de colada, el efecto, en este caso, del porcentaje de carbono, ¿ya? Acá hay otro resultado importante. Si usted se fija acá, esto es la longitud del proceso. O sea, por ejemplo, desde 0 metros a 16 metros de proceso. Entonces, la salida al molde está dado a 1 metro. Entonces, ¿qué pasa si yo varío la velocidad de colada? Fíjese cómo varía el espesor de la pared sólida, ¿ya? Tiene un efecto. Bueno, si yo varío el flujo de agua, fíjese cómo afecta en el espesor, ¿ya? Asimismo, como afecta en el espesor, también fíjese cuántos metros necesito, bueno, en cada caso, cuántos metros necesito para que el material esté totalmente solidificado. Por ejemplo, acá en 15 metros recién, para este caso en negro, el material se ha solidificado, ¿ya? Entonces, bueno, aquí las herramientas numéricas, digamos, nos pueden dar una cantidad de información que es bien importante. Yo lo que les puedo comentar como anécdota, que cuando yo presenté estos resultados en la acería que me proporcionó todos los datos, una acería española que se llama Global Steel, ya yo les comenté los resultados, les dije, mire, para el acero tanto, con tales condiciones, la longitud metalúrgica es tanto. Y anduve bastante cerca, o sea, era lo que ellos estimaban, ¿ya? Entonces, es ahí cuando yo dije, en realidad las simulaciones numéricas a veces nos pueden dar una información muy importante, ¿ya? Bueno, en definitivas cuentas voy a avanzar un poquito más rápido
para ver el caso de las asimetrías, ¿ya? También con algunos estudiantes me he aventurado, estoy todavía, digamos, en este proceso de estudiar asimetrías del flujo de calor, ¿ya? O sea, ¿qué pasa si en el contorno, ya, yo tengo un enfriamiento que es asimétrico, ¿ya? Entonces, en nodos que son totalmente simétricos, se empieza a observar, digamos, algunas diferencias en la evolución de la temperatura, ¿ya? Entonces, si se fijan, en un caso que es simétrico, estas dos curvas deberían dar exactamente iguales, ¿ya? Pero un caso que el enfriamiento del calor en ambas caras, digamos, es distinto, la evolución ya no es exactamente la misma. Entonces, bueno, nos empezamos a encontrar con una cantidad de información, ¿ya? Después viene toda una incursión que he hecho en la optimización de proceso, ¿ya? Donde la importancia ya de tener, digamos, un código, ¿ya? Que resuelve la transferencia de calor, ¿ya? Ahora me permite poder generar, digamos, y proponer parámetros de control del proceso. O sea, por ejemplo, si yo quiero conseguir tales características en la evolución térmica, el programa me puede, a través de la optimización, decir, mire, ocupe tal velocidad de colada y ocupe tal temperatura de colada, ¿ya? Bueno, ahí está toda la modelación matemática, que no voy a entrar en detalle en honor al tiempo, ¿ya? Por ejemplo, un parámetro de optimización importante que se puede utilizar, por ejemplo, es precisamente el espesor a la salida del molde, ¿ya? Ha pasado en la historia, está reportado en la historia, por ejemplo, que el espesor del borde no ha sido capaz de resistir la presión ferrostática. Entonces, claro, eso fractura la pared y el acero líquido sale para todos lados y, bueno, y queda un desastre desde el punto de vista técnico, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, ese puede ser un parámetro de optimización, ¿ya? Bueno, esto todo tiene que ver con optimización, que es darle condiciones al programa. Mire, quiero conseguir, por ejemplo, acá la velocidad de colada no puede ir más allá de 3 y no puede ir más abajo de 0, evidentemente, ¿ya? Entonces yo le doy ciertos rangos de acción, digamos, a los parámetros, ¿ya? Y el software me encuentra el óptimo, ¿ya? El óptimo según lo... Entonces, por ejemplo, acá hay otra línea de trabajo que es encontrar los óptimos según los sobrecalentamientos que se producen precisamente en las zonas que están en contacto con las zonas de enfriamiento. Por citar algún ejemplo, por ejemplo aquí me da 60 grados de sobrecalentamiento, 60 grados y 60 grados, porque eso lo determinó el algoritmo de optimización, ¿ya? Y lo interesante de esto, que esto no es como que esté hecho a manito, sino que lo hace un algoritmo de optimización. O sea, este resultado es realmente impresionante, ¿ya? Bueno, esta es una línea de trabajo que en realidad es muy interesante. Algo que a ustedes obviamente les interesa mucho, ¿ya? Tiene que ver con la evolución de los espaciamientos dendríticos, ya que en estricto rigor aquí se ocupa todo, digamos, la cadena de procesos hasta el microscopio, la observación en microscopio de la microestructura de solidificación. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la distribución de los espaciamientos dendríticos primarios y secundarios, los cuales, digamos, son medidos mediante un software, ¿ya? Y lo que me permite, en conjunto, digamos, con el proceso de transferencia de calor, llegar, digamos, a partir del resultado experimental, poder calibrar los modelos de espaciamiento dendrítico primario y secundario y poder hacer una propuesta a partir de la transferencia de calor, digamos, de la evolución de los espaciamientos dendríticos. Esto tiene un impacto importante, digamos, en lo que uno pudiera predecir según los parámetros de operación de un proceso de colada continua, ¿ya? En cuanto a la predicción de la microestructura de solidificación, ¿ya? Bueno, ahí hay un minuto, doctor. Sí, dígame. Ah, correcto, un minuto, muchas gracias. Un minuto, por favor. Sí, sí. Ya, entonces, por ejemplo, acá tenemos nuevamente, digamos, una validación de los espaciados dendríticos, ya, ahí nuevamente una relación entre los espaciados dendríticos primario y secundario. Ya, ahí fíjese lo mismo los efectos, cómo influye la velocidad de colada, la temperatura de colada, ya en la evolución de los espaciamientos dendríticos primario y secundario. ¿Cómo influye el flujo de agua rociadores en los espaciamientos dendríticos primario y secundario? ¿Ya? Respecto a la segregación me voy a ir directo a los resultados porque el tiempo siempre se hace poco, ¿ya? Ahí muestro un poquito los resultados. Esta es la modelación mixta,
¿ya? Esta es la modelación mixta y, bueno, aquí están los resultados, ¿ya? Entonces, según los parámetros que yo le doy a los modelos de micro y macro segregación, se hace trabajar una formulación mixta, la cual, digamos, me describe la evolución de la segregación en este caso, en la diagonal de la sección transversal de Palanquilla, ¿ya? Entonces ahí están los diferentes aceros. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Me disculpan que me aceleré un poquitito al final. Mis sinceros agradecimientos al doctor Francisco Reyes, quien me ha invitado, jefe del Departamento de Ingeniería de Materiales. Ya, mis agradecimientos al comité organizador de las 22 Jornadas Internacionales de Ingeniería de Materiales Morelia, ya, México, a la serie Global Steel, al Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica UPC, y al Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Santiago de Chile. Ya, quedo atento a cualquier consulta que me puedan realizar, encantado la respondo, y desde ya, bueno, encantado de poder participar en futuras reuniones de este estilo. Muchas gracias, doctor. Pasamos rápidamente a las preguntas, que son varias. Ya, Pregunta muy bien. el estudiante Leonel García. ¿A qué temperatura debe estar el material listo para su colada continua? Ya, esa es una muy buena pregunta, y me acuerdo que es una pregunta que también yo la hice cuando estaba trabajando en este tema, se la hice a la gente de la acería. Y mira, lo que básicamente me respondieron es que el material tiene que estar lo suficientemente líquido, ¿ya? Para que en su vaciado, digamos, para garantizar de alguna manera el vaciado en todos los procesos de vaciado, porque si tú viste, primero tienes que vaciar el material líquido desde la olla al distribuidor, y después lo tienes que vaciar desde el distribuidor al molde, ¿ya? Eso es por un lado. Y por el otro lado, ¿ya? Tú también tienes que calcular muy bien esa temperatura, ¿ya? Porque ustedes lo entienden mucho mejor que yo, o sea, llevar un material, un acero a 1570 o 1580 es un diferencial energético más o menos importante, que desde el punto de vista del proceso de colada continua puede tener un costo y un impacto importante, ya que tienes que pensar que cuando se hace la colada continua, la máquina de colada continua puede estar colando un tipo de material semanas, 13 días, o sea, normalmente ellos prenden todo el sistema para estar colando material de manera continua, ¿ya? Gracias, doctor. Otra pregunta a cargo de Regina Sánchez. ¿Cómo afecta la calidad del agua utilizada para este sistema que usted modeló? La calidad, ¿cómo afecta? Ya, bueno, el único punto donde hablo del agua, ya, es precisamente el agua que cae en la superficie del material a través de los rociadores de agua, ¿ya? Lo que yo, digamos, observé por lo menos cuando estuve en la acería, de que normalmente en los procesos posteriores, ya por ejemplo, cuando las palanquillas, por ejemplo, entran al proceso de laminación, normalmente lo que hacen es limpiarle precisamente las caras, digamos, o sea, las diferentes superficies, precisamente para extraer cualquier tipo de impureza que se haya producido durante el proceso previo. Eso es lo que te podría responder así como según lo que yo he observado, ¿ya? Pero a lo mejor hay algo más técnico que a lo mejor sería, digamos, importante también incursionar y poder averiguarlo. Gracias, doctor. Enrique Mendoza pregunta, si Sí. las condiciones operativas no satisfacen los requerimientos de la palanquilla en cuanto a propiedades mecánicas, ¿es conveniente cambiar a algún otro producto que se vaya a fabricar o hacer un tratamiento sobre esa palanquilla? Lo que pasa es que, mira, esa pregunta también yo en algún momento se la planteé a la gente de la acería, y básicamente lo que ellos me dijeron, que si la palanquilla no cumple con los requerimientos, en este caso del cliente, es una palanquilla que ellos no la pueden comercializar,
¿ya? Porque el cliente, o sea, después te hago la observación que la palanquilla de partida es un producto semielaborado, ¿ya? Después, después la palanquilla es procesada, por ejemplo, y puedes obtener, por ejemplo, alambrón, ¿ya? Entonces, si el alambrón no cumple con los protocolos de calidad, hablemos de microestructura, de composición química, hablemos de que no cumple, por ejemplo, los ensayos mecánicos de torsión que se le hacen a este tipo de materiales, ¿ya? Si no cumplen con los estándares, ya sencillamente no los pueden comercializar al cliente que los requirió. Muy bien, gracias, doctor. Pregunta Adriana Elizabeth, ¿cuál es el grosor adecuado de la primera capa solidificada que se forma en el molde que contiene el acero líquido al salir de este? Ya, mira, normalmente, evidentemente, eso depende de cada material, ya, depende de cada material. Cuando digo cada material, depende específicamente de la composición química que tenga este material, porque eso nos va a influir, si pensamos en el diagrama hierro-carbono, eso nos va a influir directamente en las temperaturas líquido y sólido y en los límites de transformación de fase, ¿ya? Eso por un lado. En términos de fluctuación del espesor, ya anda el orden de los 8 a los 14 milímetros. Yo podría, si me das un segundo, puedo volver a esa, mientras a lo mejor el doctor Reyes me hace otra pregunta, puedo encontrar la página, ando un poquito lento mi presentación, puedo encontrar la Sí, no hay problema. Sí. Pregunta Cintia Velázquez Sánchez, Sí. ¿cuánto tiempo le llevó su investigación, doctor Jorge Luis? Esa es una pregunta que hasta me duele el alma. Sí, mira, fue bastante tiempo porque yo en mi inicio, en mi experiencia, digamos, de doctorando en España, comencé primero en un doctorado que se llama de Ingeniería Civil, ¿ya? Y en el doctorado de Ingeniería Civil estuve como 3 años y fue donde de alguna manera adquirí conocimientos a alto nivel de lo que es programación, ¿ya? Entonces eso me permitió de alguna manera entender muy bien cómo se desarrollan los lenguajes que realizan simulación y tal como el que estoy mostrando aquí, ¿ya? Y eso me tomó 3 años. Y después tuve un vuelco en mi experiencia y para mí fue un excelente vuelco porque me fui al mundo experimental, ¿ya? Y estudié mi doctorado, digamos, en el área metalurgia, 5 años en el Departamento de Ciencias e Ingeniería de los Materiales en Barcelona. Y claro, y ahí básicamente estuve esos 5 años trabajando en el desarrollo de este programa, los resultados y todo eso. Bien, gracias, doctor. Volviendo a la pregunta adelante, anterior, adelante. volviendo a la pregunta anterior, por ejemplo, señorita, ¿cuánto se llamaba la señorita? Que no lo estoy viendo. Señorita, bueno, le respondo a la señorita. Mire, fíjese. Adriana Elizabeth. Ya, Adriana Elizabeth, mira, fíjate aquí, por ejemplo, a lo mejor, mira, acá lo vamos a ver claro. Por ejemplo, la curva azul, ya tienes un material, en este caso, que tiene un 0,73% carbono, ¿ya? En este caso particular, fíjate que el espesor para esas condiciones, ya para las condiciones que se desde el proceso, tiene un espesor, si te fijas acá está en milímetros, hablemos de 10 milímetros. Más o menos 10 milímetros de espesor en la salida del molde. Claro, es más o menos la respuesta que te iba a dar de que ese espesor normalmente fluctúa entre 8 o 16 milímetros, ¿ya? Pero también no puede ser muy excesivo el espesor, porque si es muy excesivo significa que el enfriamiento que hiciste en la zona del molde fue muy excesivo, ¿ya? Y una de las cosas que también hay que controlar en el proceso es que el enfriamiento vaya siendo de alguna manera continuo y de alguna manera pausado durante el proceso, ¿ya? Bien, muchas gracias, doctor. Hay algunas otras preguntas por ahí disponibles por el tiempo. Bueno, pues ya que se nos ha agotado, ¿Sí? les pediría a los jóvenes
ponerse en contacto con el doctor. Él está siempre abierto y en la mejor disposición para compartir con ustedes esto que ha estado desarrollando. Por ahí ya les puso el correo de contacto. Exacto. Encarecidamente te agradezco, doctor Jorge Luis, el tiempo que has dedicado aquí para acompañarnos. Sabemos, bueno, que tu agenda era bastante apretada en toda la Sí, semana y, bueno, sí. una petición que nos hizo fue a hacerlo precisamente ya en este día y prácticamente a último momento. Pero eso precisamente, gracias por tu tiempo. Hay mucho que hablar de este fenómeno. Aquí los muchachos, de hecho, mencionaban que ahora pueden ligar los fenómenos de transporte con los procesos de solidificación y, bueno, el efecto que se ve sobre la colada continua. Bueno, Exacto. por favor a la producción, si me ponen el reconocimiento y le doy lectura. Doctor Jorge Luis, a nombre de la Institución Tecnológico Nacional de México, al cual pertenecemos como Instituto Tecnológico de Morelia, y a nombre de nuestro director, el doctor José Luis Gil Vázquez, me permito hacerle entrega del presente reconocimiento, agradeciendo obviamente en representación de la comunidad estudiantil y de nuestra Academia de Ingeniería en Materiales, su participación como ponente de la conferencia Evolución del campo de temperaturas y su relación con la microestructura de solidificación en el proceso de colada continua en aceros. Esto enmarcado en el 22º evento de las Jornadas Internacionales de Ingeniería en Materiales, y también estamos globalizados en el Congreso Multidisciplinario de las Ingenierías 2021 que se efectuó durante esta semana. No me resta más que mandarle un abrazo fuerte. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Esto enaltece desde luego la participación de los diferentes países que ahora se agregan a nuestro ya bagaje de colegas y de amigos aquí de la carrera de Ingeniería en Materiales. Bueno, un cordial Yo, abrazo. doctor Francisco, estoy muy contento de esta invitación y nada, siempre dispuesto a colaborar y a participar. Y tal como te decía, o sea, si el día de mañana surge una idea de guiar alguna memoria de título, alguna cosa, alguna investigación, en relación a este tema, yo he encantado y nada. Así que le doy un agradecimiento también a todos los asistentes y el interés, digamos, digamos que hay un número bien alto, digamos, de asistentes, que eso también marca, digamos, la importancia que tiene en México todo lo que tiene relación con los materiales. Así que muy bien, colega. Gracias, doctor. Quedamos Sí, en contacto. quedamos Ya en por contacto, ahí el exacto. comité organizador te hará llegar el reconocimiento y tal vez un tequilita para ver si te sabe bueno o no sé, algo. No, yo muy feliz, Vamos muy a invitar. feliz. Usted sabe que hay un buen tequila a ser muy bien disfrutado, así que Excelente, magnífico. Muchas gracias. Un abrazo. gracias, que le vaya muy bien. Un abrazo para todos y bueno, me despido, ¿ya? Así que Gracias.